Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Ya estamos en la lección número 6 y el título de la lección es La creación y la caída. Una vez más está con nosotros el profesor Fernando de Luqui. El profesor Fernando Luqui es biólogo de profesión, también tiene estudios en teología y es un investigador del área de creacionismo. Bienvenido, profesor de Luqui. También está con nosotros el pastor Edgar Horna. Él es profesor de teología, actualmente el decano de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión, y también él tiene una maestría en teología y también una mención en paleontología. Vamos a iniciar nuestro bosquejo haciendo una oración. ¿Puede ser? Padre nuestro que estás en el cielo, bendícenos por favor con tu presencia, que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí tengo en mis manos una copia original de la primera lección de escuela sabática que fue escrita por Jaime White en el año de 1882. Esta lección de escuela sabática originalmente fue escrita para los jóvenes. El título es Youth Instructor, que es una versión para los jóvenes de la primera lección de escuela sabática. Si me quiere ayudar por aquí. Tenemos otra lección de escuela sabática que es la primera edición, la primera copia, es una copia original de la lección de escuela sabática en América del Sur, en el año 1908. El título de la lección era La elección en portugués. Y esta lección fue exactamente emitida el 25 de enero de 1908. La idea era una lectura diaria de la Biblia. Tengo aquí en mis manos también un ejemplar muy raro de una lección de escuela sabática que fue copia en el idioma rumano, en Rumania, lógicamente. En aquel tiempo era prohibida la lección y ellos tenían que estudiar apenas copiando la lección a mano. Así que llegaba una lección y todas las noches los profesores de escuela sabática copiaban esta lección en el año de 1972. El título de la lección que yo tengo en mis manos es Adoramos a Dios. Qué esfuerzo que tenían que hacer esos hermanos para tener una lección, para fortalecer un asunto que es fundamental en la fe. Muchas gracias. Que es la convicción. Para crecer necesitamos convicciones claras y una lectura diaria y permanente de la palabra de Dios. El foco de la lección de esta semana es la importancia de confiar en la palabra de Dios frente a los ataques reales de Satanás. Vamos a entrar en la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Hemos escogido apenas 2 puntos para poder enfatizar en la parte de la exploración. Recuerde, no puede haber muchos temas, solo 2 asuntos. Por más que hayan varios, escoja 2. Nosotros hemos escogido 2 temas, que sería la estrategia y el ataque del enemigo, hay que conocerla, y también gracia y juicio en el Edén. En la primera parte queremos ya iniciar una pregunta, Pastor Horna. ¿En qué consistió la primera mentira que Satanás dijo a Eva? Cuando vamos al libro de Génesis, el capítulo 3, ahí se nos describe los detalles y los pormenores. Esta primera mentira que hizo Satanás contra Eva consistió básicamente en tratar de que Eva desconfiara de Dios. Poner duda, ¿no? Poner dudas sobre la palabra de Dios. Exactamente. Y indudablemente Satanás fue muy astuto porque Eva fue criada perfecta, era muy inteligente, y Satanás se esmeró en poner solamente una pizca de duda sobre la palabra de Dios. Y Eva al principio comenzó a discutir, pero ese momento de pasar tiempo ahí escuchando las palabras del enemigo fue suficiente como para que Satanás fuera añadiendo elementos adicionales para que esa duda fuera alimentada y fuera creciendo hasta que finalmente se dio a la tentación, ¿no? Y Jesús también venció la tentación, pero esta vez ¿con qué estrategia? Bueno, él en Mateo capítulo 4
Se nos dice y se nos informa que Jesús venció siendo dependiente de Dios, obedeciendo a Dios y con un escrito está, no poniendo en tela de juicio para nada la palabra de Dios. En cada una de las respuestas que Jesús da a Satanás, ¿no?, en las tres tentaciones que registra la palabra de Dios, Él siempre responde con una expresión, escrito está. Entonces, esa confianza plena, total, absoluta en la palabra de Dios, le atribuyó a Él la victoria sobre el enemigo. Interesante. Y entonces, ahora, ¿por qué cayó Eva? ¿Por qué Eva fue fácilmente vencida en aquella tentación, profesor De Lucchi? Porque el ser humano se acostumbró potencialmente, debido a la influencia del gran engañador, a razonar y a racionalizar las cosas. Es una cosa conocida, por ejemplo, en lógica matemáticas, todos los conocemos eso. Toda verdad sometida a la prueba del absurdo termina convirtiéndose en paradoja. Por lo tanto, la verdad no existe, ¿no? Y los griegos ya ponían, por ejemplo, el principio de los contrarios. Si existe izquierda es porque hay derecha. Si existe arriba es porque hay abajo, ¿no? Y acá viene la sutileza de Satanás, ¿no? Tú eres una tonta, en otras palabras, porque solo conoces el bien. Pero para establecer equilibrio tienes que conocer además el mal, porque entre el bien y el mal se establece el punto medio del equilibrio, lo cual es totalmente falso y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Que tiene que existir el mal. En el universo creado por Dios no existió jamás el absurdo, no existió la mentira o la posibilidad de errores, porque todo era perfecto. Y el mal tampoco, ¿no? El mal tampoco existía. El mal es la contradicción, es el sinónimo de absurdo contra la razón. Pero caemos en la trampa, pisamos el palito y caemos en esto, ¿no? Entonces, serás, si tú conoces no solo el bien, sino también el mal, serás como Dios. Mira cómo yo, siendo animal, te hablo. Tú, siendo ser humano a imagen de Dios, serás como Dios. Esa fue una de las estrategias del gran engañador, como dijo Cristo en los capítulos del Evangelio de Juan. Él ha sido mentiroso desde el principio, por supuesto, de su rebelión, ¿no? Cuando habla, él habla de lo suyo, ¿no? Él es mentiroso y padre de mentira. Y entonces ahí fue que Cristo también les increpa a sus opositores, ¿no? Ustedes dicen que yo no soy de Dios. Me cuestiona que mi padre sea Dios y que yo sea hijo de Dios. Vosotros sois hijos de vuestro padre. Cuando ellos responden, hijos de Abraham somos, Cristo les replica y les dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois. O sea, del error. Sin medias tintas. Alguien puede decir que eso es un criterio demasiado estricto, muy cortante, ¿no? Pero es que estamos tan acostumbrados a las medias tintas que no nos damos cuenta de lo que es la santidad, la pureza y la perfección de Dios y de su gobierno. Y cuando dejamos de confiar, o cuando dejamos de confiar en la voz de Dios, la palabra de Dios, entonces escuchamos nuestros sentidos, ¿no? Por eso le pareció agradable, conversando con Satanás, luego le pareció agradable el fruto prohibido. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestra exploración, gracia y juicio en el Edén. ¿Qué preguntas hizo Dios a la pareja que revelan sus intenciones en Génesis capítulo 8 o 3, versículo 9? Dios hace varias preguntas aquí y todas ellas tienen una intención, ¿no? A partir del versículo 9, Jesús, la primera pregunta que le hace a la primera pareja es, ¿dónde estás tú? Él no estaba interesado en la situación geográfica de Adán, ¿no? Exactamente, ¿no? Y las siguientes preguntas de alguna manera van aclarando la intención que tiene Dios, ¿no? El hombre responde, bueno, yo oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, ¿no? Está mostrando su verdadera condición, que no, bueno, físicamente ya hay un problema. El halo de luz que ellos tenían acaba de desaparecer y ahora no solamente se trasluce su verdadera condición física, sino que comienza a verse la desnudez también espiritual, ¿no? Y Dios, como para sacarlo de esa realidad solamente física, le hace una siguiente pregunta en el versículo 11. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Y entonces Dios le hace una tercera pregunta. ¿Acaso has comido del árbol que te he prohibido? Entonces Dios buscaba, a través de esta serie de preguntas,
demostrarle al hombre que, si bien es cierto, estaba ya en una condición de pecado, todavía había un espacio como para darle gracia, darle una oportunidad de arrepentimiento. O sea, las preguntas en realidad no buscaban simplemente saber algo, porque Dios lo sabe todo, lo conoce todo, pero buscaba que en la mente del hombre él comenzara a darse cuenta de que su conducta, sus decisiones, lo estaba llevando en el camino contrario, en una actitud de rebeldía abierta contra Dios. Entonces, buscar reconocimiento tal claro, vez, ¿no? Reconocimiento de su condición de pecado. Y una vez que el hombre comienza a reconocer su pecado, Dios en los siguientes versículos, ¿no? Versículo 14 y 15 especialmente, que es el centro y corazón de este capítulo, no solamente condena a la serpiente, sino que nos da a nosotros una cápsula bastante completa de lo que implica realmente el tema de la gracia y la salvación, cómo ellas están unidas aquí, pero al mismo tiempo cómo están unidas con el tema del juicio. El tema del juicio es un asunto importante aquí. Todo aquel que comete pecado tiene que morir. Y lo dijo aquel día, ¿no? Aquel día, exactamente. Y bueno, ¿y se murió? ¿Y por qué no murió? Mucha gente pregunta, dice, Dios dijo, vas a morir, si el día que comieres, ciertamente morirás. Bueno, entonces no murió. ¿Qué pasó? Pero igual se fueron deteriorando. Y finalmente llegó el tiempo en que tenían que morir. Pero exactamente, él comenzó a morir. La idea también es que aquel día, justo aquel día que él pecó, murió alguien. Exacto, hacia ahí iba, ¿no? En los siguientes versículos, versículos 17 y 18, incluso versículo 21 en adelante, se da una solución al problema. Es decir, la muerte tenía que llegar, pero la solución implicaba que a través de ese cordero sacrificado, ellos podían tener oportunidad de vida, y la tuvieron por muchos años más. Pero en ese momento, cuando ellos son vestidos de la ropa, del pellejo, del cuero de esos animales, y vieron la sangre derramada de ese cordero, entendieron que la muerte, que era condena del pecado y la rebelión que ellos habían cometido, tenía una solución. Alguien iba a intercambiar posición con ellos. Y en ese intercambio, ellos comprendieron mejor, de alguna manera, las implicancias que trae el pecado y al mismo tiempo las implicancias que trae el juicio como tal. El juicio definitivamente atrae la destrucción de alguien. Y también la gracia, ¿no? Porque la piel intermediaba entre la piel del cordero, intermediaria entre la piel de la persona y la presencia de Dios. Como la media, ¿no? Que usamos todos, media. Como un protector. Media entre el zapato y la piel. Entonces, estas pieles intermediaban entre nosotros y Dios. Y entonces, cada vez que Dios se relacionaba con el ser humano, había una intermediación que lo alcanzaba, para no tener miedo de saber lo que Dios piensa de nosotros, sino lo que Dios piensa de Jesús, porque nuestra justicia se esconde tras ese ropaje divino. El ropaje divino. Sí. Yo agregaría una cosa más. Conversando con un médico que estaba estudiando acerca de estos temas y no los quería aceptar, dice, es injusto lo que Dios hizo, una muerte sustituta. No es justo. Yo le digo, ay de nosotros si fuera justo. Pero ¿qué cosa revela? Otro va a morir por ti, por la muerte que tú mereces, para que tú no mueras. Y es otro el que lo hace, ¿no? Y ahí se pinta de cuerpo entero el carácter del gobierno de Dios, el amor, la misericordia, el perdón. Vamos a pasar ahora a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Me imagino que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido engañados, ya sea por un falso billete, tal vez unas palabras engañosas. El engaño nos ha rodeado permanentemente. ¿Cuándo las personas son engañadas? Cuando no conocen la esencia de la verdad. Entonces, si yo no conozco un billete verdadero, no sé diferenciar, fácilmente voy a ser engañado. Si yo no diferencio a la persona que me promete algo y después me engaña, seguramente voy a ceder a sus palabras. Pero quien conoce la verdad no es engañado. Por eso es importante que nosotros podamos conocer la palabra de Dios para no ser engañados en aquel gran día del juicio y podamos nosotros escondernos detrás de la verdad que nos protege. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Nosotros ahora estamos llamando la acción. Entonces tenemos
La primera parte que es, la última parte que es aplica, penúltima, y ahora actúa. ¿Cómo vamos a actuar? Estamos en la última parte de nuestro bosquejo y yo me gustaría ahora invitarte a tomar una decisión. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar entre lo bueno y lo malo? Hay una palabra en griego, en el Filipenses, que dice que la palabra aístesis, que es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Es una capacidad que solo viene de Dios. El Espíritu de Dios coloca en nuestro corazón clara diferencia entre el bien y el mal. Sabiduría. ¿Cómo adquieren las personas sabiduría si no es a través de la palabra de Dios? El contacto con la palabra de Dios y con Dios hace que tengamos sabiduría para saber qué es bueno, qué es malo. ¿Por qué no tomas la decisión esta ocasión de leer tu Biblia todos los días, tu lección todos los días, y hacer de esto tu primer trabajo? Vamos a decidir así. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a leerla todos los días. Y que sea una bendición para poder reconocer entre el bien y el mal. En el nombre de Jesús. Amén.